Hola, soy John y estamos aquí en Christ Church en el segundo domingo del Adviento. El Adviento 2020 comenzó hace una semana, el domingo 29 de noviembre. Si no estabas familiarizado con lo que muchos cristianos llamamos el tiempo de Adviento, entonces la primera charla en esta serie fue una introducción básica a una perspectiva antigua y moderna de cómo vivir con esperanza y expectativa, con fe en las promesas de Dios y de Jesucristo. El Adviento se confunde fácilmente con la Navidad. La Navidad es un día sagrado, una fiesta cuando los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Pero el Adviento no es lo mismo que la Navidad. La Navidad es un evento, una celebración. El Adviento se refiere al tiempo de espera, de anticipación antes del evento. Cuando se prenden las velas del Adviento, hay 5. Se prende una vela cada domingo o cada semana por 4 semanas y la quinta se prende cuando se celebra el nacimiento de Jesús, algunos en la noche del 24 y otros en el día del 25 de diciembre. En la primera charla en esta serie sobre el Adviento presentamos el tiempo de esperar con asombro, expectativa y apertura. Ahora quisiera destacar la faceta de la paciencia, esperar con paciencia. Ahora, el Adviento significa básicamente la anticipación de una llegada. Pero quiero que uses tu imaginación por un momento. Imagínate que estás esperando. Estás esperando. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cómo estás esperando? Ahora voy a mencionar varias cosas. Trata de imaginarte a ti mismo en cada uno de estos escenarios. Primera cosa que viene a tu mente, tu imaginación. Estás esperando en una fila. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Estás esperando una llamada. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Estás esperando por una comida. Estás esperando que llegue el fin de semana. Estás esperando una buena noticia de tu profe o tu jefe. Estás esperando una mala noticia de un familiar o colega. Estás esperando que te paguen. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Estás esperando una cita médica para saber qué es lo que tienes. Estás esperando una vacuna. Esperando. ¿Cómo estás esperando? ¿Te sientes bien? ¿Tranquilo? ¿O pensaste en algunos escenarios estresantes, frustrantes, donde había impaciencia? Es interesante ver cómo el poder de nuestra imaginación y cómo nos hace sentir solo mencionar algunas sencillas palabras, situaciones que son comunes a todos. El apóstol Pablo, uno de los personajes más recordados y citados de la historia, escribió gran parte de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Complicado a veces, siempre profundo y con gran relevancia e impacto para su contexto y aún para el día de hoy. Pablo, en el año 60 y algo, estuvo en Roma, en la cárcel, esperando un juicio. Seguro que sintió nervios e incertidumbre. Fue imposible para él planear un viaje, aceptar un trabajo u organizar su agenda.
Pablo estaba obligado a quedarse en casa o en celda, donde aprovechó el tiempo para charlar con amigos como Lucas, Marcos, Tito, posiblemente Pedro, Timoteo y otros que figuran en su lectura bíblica. A lo que quiero llegar es que seguramente Pablo estuvo esperando meses y hasta años, estando en una situación donde él no tenía control sobre sus circunstancias. Solo podía controlar sus reacciones y hacer sus reflexiones. En su carta larga llamada Romanos, describió el poder de Dios para transformar nuestra manera de pensar y vivir. Habló desde su propia experiencia de vida, pero también de lo que había visto, estudiado y aprendido con los otros apóstoles y los discípulos de Jesús. En Romanos 8, habiendo escrito más de la mitad de la carta, estaba muy inspirado y escribió sobre vivir con la presencia permanente de Dios, o sea, lo que él llamó vivir en el poder del Espíritu de Dios. Escribió de la victoria que se puede sentir sobre la injusticia y el egoísmo que corrompe nuestras vidas y corazones. Escribió de una experiencia de vida donde el amor desplaza el odio y la violencia para siempre, y de una gloria futura de experimentar lo que llamó la redención de la creación entera. O sea, Pablo, sentado en la cárcel, enfrentando un juicio en un contexto bastante adverso, estaba felizmente esperando el adviento de un mundo en paz, una vida feliz y una restauración cósmica de todas las cosas. O Pablo era muy elevado, o había encontrado la verdadera paz de Dios. Pablo escribió con frecuencia sobre el tener que esperar. En Romanos 8, 24 y 25 escribió: ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Otra versión dice que mostramos nuestra paciencia y confianza. Ahora, Pablo fue muy realista. Él mismo estaba bajo restricciones, sufriendo y enfrentando lo que iba a ser una sentencia de muerte, y una muerte especialmente violenta en el Coliseo. Pero Pablo había descubierto una realidad mayor, parecido a Salomón, que recién estudiamos. Salomón, entre las personas más sabias del mundo antiguo, había concluido que la vida espiritual era más importante y más real que la vida material, porque iba a perdurar. Pablo, una de las personas más eruditas y recordadas del Imperio Romano, había conocido a Jesús, presenciando la realidad de la resurrección y experimentando una transformación inimaginable. Pablo estaba tan convencido y cambiado que compartió a todos y a todas, desde Jerusalén a Arabia Saudita, a España, Asia Menor, Turquía y Armenia, y ahora está en Roma. Habló con presos, indigentes, autoridades, diplomáticos, soldados, judíos, gentiles, reyes, y llegó hasta el corte del mismo César, el emperador romano. El mensaje de Pablo es el mensaje de Adviento. Es el mensaje de esperar con constancia, o sea, con paciencia y confianza. Que la obra de Dios, esperar hasta que la obra de Dios sea revelada en ti, en tus circunstancias y en toda la creación. Pablo no fue el único loco hablando así. Casi todos los conocidos de Jesús tenían una experiencia de vida propia, pero una esperanza muy similar a la de Pablo. Santiago, el hermano de Jesús, no había creído nunca en Jesús hasta verlo después de la resurrección. Pero al final de su vida
se sentó y escribió una carta de consejos sabios para todos los creyentes y seguidores de Jesús, gente como nosotros. Comenzó con un consejo salomónico. Santiago 1, 2 al 4 dice: considérense muy dichosos, felices, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ahora, en este texto hay una conexión entre la esperanza, las pruebas y la constancia. La esperanza del Adviento es que Dios ha de revelarse y ha de cumplir sus promesas. Las pruebas son las dificultades, las injusticias y las malas jugadas de la vida. Y la constancia es la paciencia con confianza que se va formando dentro de nosotros y nos permite vivir con paz, porque nuestra felicidad no depende de nuestras circunstancias ni del amor y aprecio de otras personas, sino de la esperanza de la gloria de Dios que ha de ser revelada. Esto es esperar en el Adviento con fe. En la primera charla mencioné a N.T. Wright, un autor y teólogo, y prometí compartir algo más de lo que él nos enseñó recientemente en una conferencia sobre la pandemia, nuestra fe y nuestras respuestas. Él dijo, la situación es unos meses atrás, y cuando él dijo, la situación de la pandemia es preocupante y hasta deprimente. Necesitamos una respuesta holística, pero no todos podemos hacer todo. Y los que buscan entender todo o explicar todo con grandes teorías de lo que Dios está haciendo, se pueden equivocar. Los grandes esquemas pertenecen a Dios. A nosotros nos pertenece vivir en el lugar y con las personas que nos rodean. La pandemia, dijo Wright, es un llamado a lamentar, un llamado al duelo. Ocuparnos con grandes teorías podría ser un mecanismo o una manera de evitar o esquivar las lágrimas del mundo sufriente, el trabajo duro de la vida. Pero el llamado de la iglesia como comunidad, pueblo de Dios, es de esperar con paciencia y confianza, aún y especialmente en tiempos de sufrimiento y de duelo. El camino hacia el significado en la vida que buscó Salomón es el camino de Cristo. Es servir, dijo Wright, con oración en los lugares donde el mundo está sufriendo con dolor. Servir con oración en los lugares donde el mundo está sufriendo con dolor. La esperanza del Adviento está anclada en las promesas de Dios. La promesa principal es la de la resurrección y restauración. El Adviento es esperar con confianza, con constancia, paciencia, tomando prestado la energía de la promesa grande para restaurar todo lo que está a nuestro alcance. Celebrar el Adviento, entonces, es dar señas, muestras de vida nueva. Es esperar con constancia, perseverancia, paciencia, con confianza. Los procesos pertenecen a Dios, pero también las promesas. Y sus promesas son más reales que todas nuestras circunstancias. La Cena del Señor, la Eucaristía o comunión, todos son nombres descriptivos del mismo evento, del mismo momento. Es que fue en la misma noche que Jesús fue entregado, que mientras cenaban, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, toman y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, háganlo en memoria de mí.
Y después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Los cristianos a lo largo de los siglos han repetido estas palabras para significar en parte su esperanza del Adviento, el eventual cumplimiento de todas las promesas de Dios. Las promesas, por ejemplo, para escuchar el corazón humilde que pide perdón y misericordia. La promesa de traer gracia y misericordia para ayudarnos en tiempos de necesidad. La promesa de poder y sabiduría para vivir. La promesa de su presencia para guiarnos y restaurar nuestros corazones quebrantados y atribulados. Y la promesa de una resurrección, una restauración y una reunión familiar y celestial con todos los que han buscado y han querido estar reunidos con Dios. La cena hoy es una celebración simbólica, como siempre, que significa recordar. Jesús dijo: coman y tomen en memoria de mí. Significa proclamar. Pablo dijo: cada vez que tomemos este pan y esta copa, proclamamos la muerte de Jesús. Y significa recordar, proclamar y anticipar el Adviento. Jesús dijo: tomaremos juntos en el reino de mi Padre. Y Pablo dijo: proclamamos hasta que Él venga. Estamos en el Adviento. La cena está hecha para el Adviento. Ustedes que están en su casa mirando esto, están con sus familiares, toman unos minutos ahora para compartir juntos el pan que pueden tener y la copa que pueden compartir, y dar gracias al Señor por su gran amor, su misericordia y el hecho de que podemos esperar con confianza y paciencia porque Él va a cumplir sus promesas. Que Dios lo bendiga. Amén.